alimentarias y dije, ah, qué buena idea, y por ese motivo, bueno, buenos días, ahí empezó la grabación, chicos. Y como les decía, entonces, en el respeto del derecho de autor, digamos, no va a haber ninguna clase pública donde aparezcan cosas que no son mías y de las cuales no tengo permiso para su uso. ¿Sí? Cuando son mías, no tengo problema. Ahí aparece. Bien. Bueno, ya estuvimos hablando un poco de la presentación, ahí tienen lo que estábamos haciendo hace un ratito. Bien, vamos a charlar un poquito de lo que es la farmacodinamia. Espero un poquitito para que aparezca eh, la pantalla, lo que está grabando. Bueno, cualquier cosa, chicos, me interrumpen la clase. La verdad que la idea es que sea dinámica y que podamos estar conversando y si tienen alguna duda me frenen. Y a veces me parece una duda, en teoría, por ponerle un nombre tonta o que, uy, ¿qué van a decir? Es lo que tenemos todos cuando estamos en la facultad, digamos, y aún después en la práctica médica, a veces uno hace una pregunta en un congreso que, viste, todos miran diciendo, "Ah, escúchame, todos lo sabemos. Pero vos no lo sabías. Y del otro lado, viste, algunos se sienten incómodos o demás porque es una cosa obvia, y después alguien te toca el brazo, viste, o el hombro y te dice, gracias por preguntar, porque yo no me animaba. Así que entiendo esto que pasa con los alumnos y por favor, interrumpan lo que necesiten. ¿Sí? Bueno, los Buenísimo, profe. objetivos. ¿eh? No, que buenísimo. Bien. Bueno, no, bárbaro, perfecto. Bueno, lo que decía, chicos, entonces, estuvimos estudiando lo que el organismo hace con las drogas a los que se ponen, ¿sí? Con todas las sustancias químicas que andan dando vuelta, pululando por el aire, o las que nosotros ingresamos a nuestro organismo. Si ustedes se fijan, básicamente, cuando los proteínas, lípidos y demás, hacen el mismo recorrido que hacen los fármacos. O sea, no están estudiando nada diferente, farmacología o aplican los conocimientos ya adquiridos de movimientos de líquido, movimientos de farmacología, porque es exactamente lo mismo y los cálculos son exactamente los mismos. Bien, entonces, la farmacodinámica lo que estudia es qué es lo que estas sustancias químicas, las que estamos llamando drogas, le producen al organismo. ¿Está bien? Bien, y entonces tenemos así dos grandes grupos. Hace un ratito estábamos hablando de lo que era ese síndrome de Munchausen cuando el paciente convulsiva, pero en realidad la convulsión no está originada en el cerebro, digamos, de una forma orgánica o estructural, sino que está en la partecita del cerebro que estudia la salud mental. Y entonces, uno que es más biologicista, ¿sí? Dice, bueno, está simulando el paciente, como para que lo puedan entender. Pero en general son enfermedades que se llaman conversiones y no tienen nada que ver con la simulación. Si bien es muy difícil poder diferenciar una cosa de otra, generalmente nosotros no somos jueces, entonces no andamos indagando para decir, vos me estás simulando, sino que hay que hacerlo de algún otro tipo de manera. ¿Sí? La gente de salud mental se les encargará de explicarle un poco lo que es esto del placebo o todo lo que tiene que ver a veces con la salud mental. Como les decía, biologicismo puro, vamos a lo que es orgánico. Entonces tenemos dos formas de respuesta, las que son inespecíficas y las que son específicas. Cuando somos específicas, estamos hablando de este tipo eh, de estructuras que generan las células para tener interacción con sustancias químicas. En general, todo fármaco que nosotros usemos usa receptores, enzimas que están presentes en el cuerpo humano. O sea, hasta ahora que aparece la genética y las modificaciones genéticas, no hay ningún fármaco que genere nuevas funciones.
¿eh? Sino que lo que hacen es modificar las que ya están. Si usted usa una droga y esa droga produce sueño, es porque generalmente está modulando el mecanismo del sueño fisiológico. Entonces, generalmente cuando uno estudia sueño, lo primero que hace es estudiar la fisiología del sueño y decir, y estas sustancias que producen, bueno, actúan de tal manera dentro de esta fisiología. ¿Sí? Entonces, esa es la forma. Y de estos que son específicos, yo les podría decir que es muy sencillo de entender cuando decimos, ven, nuestro estómago tiene un medio ácido, ¿sí? Entonces yo me tomo un antiácido y hidróxido de sodio, por ejemplo, y me va a neutralizar la acidez del estómago. Y bueno, yo tendré alguna situación de sentirme mejor en algunas situaciones cuando me quema el esófago, por ejemplo, ¿no? Quedando ahí atrás, retrosternal, tengo pirosis, se llama de esa forma, ¿sí? Entonces, una de las formas es comunicarse, ¿sí? Eso está mal, generalmente uno tiene que consultar, pero bueno, cuando consultó y el médico le dijo, mira, si necesitas la medicación o tómala rutinariamente, bien, seguirán las indicaciones médicas. Pero es bastante sencillo, ¿eh? Otra forma cuando hablamos de diuréticos osmóticos, por ejemplo, diuréticos osmóticos, ¿sí? Entonces, nosotros lo que tendríamos, por ejemplo, lo que es la ósmosis, ¿sí? Es la atracción de agua. Son moléculas que, como por ejemplo la sal, cuando uno deja sal arriba de la mesada, ustedes saben que si hay humedad en el ambiente, se convierte en agua, digamos, o precipita más el agua, digamos, porque la trae del aire y se diluye la sal. ¿eh? Entonces, eh, eso es lo que se llama osmóticamente activo. Entonces, si yo pongo una medicación osmótica, ¿eh? Esa medicación se absorbe o yo la pongo dentro del vaso sanguíneo. ¿eh? Esa medicación lo que va a hacer es atraer agua hacia los vasos sanguíneos. Como el camino del diurético osmótico es pasar por el riñón y del riñón se va a ir eliminando, se va a llevar el agua consigo. ¿Está bien? Por eso son diuréticos osmóticos. Pero no actúan sobre ninguna estructura eh, ya preestablecida del ser, sino que son las propiedades físicas de la droga. Por eso se llama inespecífico. Bien, acá tienen un montón de, digamos, ejemplos de lo que es inespecífico, ¿sí? Pero prefería que yo poder explicárselos. Bien, cuando hablamos de los específicos, hablamos de receptores, hablamos de enzimas, hablamos de transportadores. Entonces, generalmente los que más nos quedan son estos porque son la mayor parte de las drogas. ¿Sí? Ahora hablamos de la interacción de esa sustancia con el receptor. Una de las este, propiedades que tienen las drogas es la afinidad. ¿Sí? Afinidad es muy parecido a lo que uno diría de amistad. Digamos, se ven, se atraen, ¿eh? Y se unen. Eso es lo que se llama afinidad. ¿Está bien? Bien. Entonces hay diferentes tipos de afinidades y diferentes tipos de interacciones entre las drogas y el receptor. Algunos son muy afines y algunos son, eh, digamos, menos afinidad, digamos, y este, en presencia de otro amigo, el receptor le da lo mismo estar con uno o con otro, y en casos de extrema afinidad, digamos, una vez que está presente esa sustancia, con el receptor quedan unidos, quedan pegados, y no se separan hasta el final de su vida. ¿Sí? Y a eso se le llama irreversibilidad. Bien. Cuando hablamos de receptores, hay diferentes tipos de receptores, ¿sí? Entonces, nosotros podemos ver que hay algunos que son de membrana y hay algunos que están dentro de la célula y particularmente, generalmente son receptores nucleares, ¿sí? Este, si uno se pone a pensar,
la mayoría de las sustancias que son hidrosolubles van a tener los receptores en la membrana, y los que son muy liposolubles, que pasan membranas, los van a tener a los receptores dentro de la célula, como es lógico, ¿no? ¿Está bien? Algunos porque están preparados específicamente y algunos porque se encuentra que la sustancia los ataca o digamos, los busca, ¿sí? A cosas que no son receptores, ¿sí? Como por ejemplo la enzima o un transportador, como estábamos hablando. Bien, entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de receptores, en general son los canales iónicos. Esto generalmente ustedes lo estuvieron estudiando cuando hablaron de potencial de acción, ¿sí? Entonces, ustedes vieron que hay algunos canales de sodio que son, eh, digamos, dependientes de una Profe, sustancia una que consulta. los activa. Sí, En la imagen anterior, ahí ¿a está. qué se refería con los numeritos que estaban arriba? Son los tipos de receptores. Ah, Receptores está. tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Fíjate que acá empezamos a hablar del tipo 1. Lo que pasa es que Listo. no me interesa que, digamos, digan, los tipos 1 son, eso no tiene sentido. Por eso no le di importancia. ¿Está bien? Pero bueno, vale la aclaración, por supuesto. Ok. Entonces, cuando estuvieran estudiando potenciales de acción, ustedes vieron que hay algunos canales de sodio que son dependientes de ligandos, se llama, ¿no? Entonces, es un fármaco o una sustancia que está en el cuerpo, ¿sí? Que va, se une con ese receptor, y el receptor cambia su conformación proteica, por el paso del sodio. ¿Ven? Cuando se pasó del sodio, cambia el voltaje, hay unos canales que se abren, ¿sí? Y esos canales son voltaje dependientes. ¿Está bien? Entonces, estos son los canales iónicos, digamos. En general son muy rápidos. eh, y bueno, y van a ver cuando hablemos de comunicación en sistemas motores, que vamos a hablar bastante de este tipo de receptores y algunos un poquito más específicos. Bien, entonces hay sustancias que actúan sobre este tipo de receptores, hay otras sustancias que actúan sobre otros receptores que tienen en su interior lo que son los segundos mensajeros. Y cuando hablan de segundos mensajeros, ¿sí? Hay dos tipos grandes de segundos mensajeros. ¿Sí? Son muchos, hay dos grandes grupos. Uno que está asociado al AMP cíclico, ¿sí? Y el otro que está asociado al inositol trifosfato IP3 calcio, ¿sí? Este, digamos, el específico generalmente lo que produce es un aumento de, este, digamos, la relajación en los músculos y en general, músculos lisos, estoy hablando, si el IP3 calcio produce contracción en los músculos. Eso lo pueden generalizar bastante para cuando estudien simpático y parasimpático más adelante. ¿Está bien? ¿Sí? Obviamente que como tiene varios mecanismos que se van acoplando, ¿sí? Hay, digamos, un enlentecimiento en la producción de este tipo de respuestas, ¿sí? También hay algunas otras enzimas que van trabajando, como por ejemplo la adenilato ciclasa, digamos, ¿sí? O alguna enzima que destruye al AMP cíclico y que uno, desde la práctica farmacológica, puede actuar con ello inhibiéndolos. ¿Eh? Y de esa manera aumentamos la respuesta como si estuviésemos actuando sobre el receptor. ¿Sí? Bien. Entonces, como les decía, estos son los dos más comunes, ¿eh? Que seguimos, digamos, los receptores que tenemos en el organismo, ¿sí? Que hay otras imágenes, que son todas de libros, donde pueden explicar el tema de las proteínas G, que son las que están asociadas a este tipo de segundos mensajeros, ¿sí? Bien. Cuando nosotros hablamos de los neurotransmisores, ¿sí? O
digamos que es la forma de comunicación en nuestro organismo, ¿sí? Digamos como si fuese la comunicación punto a punto, como sería un teléfono, viene por un cable. En este caso viene por axones y lo vamos a estudiar mejor en el módulo 3, ¿sí? Pero básicamente nosotros los neurotransmisores vamos a tener una síntesis, vamos a tener una liberación, ¿sí? Ustedes entiendan que esta es la partecita terminal del axón, este es el espacio sináptico y esta es digamos, el órgano blanco, a donde va, que puede ser otra neurona o puede ser, por ejemplo, eh, digamos, un tejido eh, de liberación endocrino, por ejemplo, o de secreción, ¿sí? Entonces, ustedes tienen la liberación y por último van a tener lo que se llama eliminación, ¿sí? Cuando vamos un poquitito más metidos en cada uno de ellos, ¿sí? En la síntesis, nosotros vamos a tener una captación de precursores, después la síntesis propiamente dicha, generalmente hay alguna enzima que también podemos modularla farmacológicamente. Tenemos después lo que se llama el almacenamiento, ¿sí? Y la liberación propiamente dicha. En las liberaciones hay dos tipos de liberaciones. Una liberación que se mantiene continuamente durante todo el día, ¿sí? A eso se le llama liberación tónica, y a una que viene por estímulos. Ejemplo, lo más común, los potenciales de acción que vienen trabajando. Y a eso se le llama liberación fásica, ¿eh? Entonces, generalmente cuando uno ve las respuestas que produce este tipo de liberación fásica, es mucho más fácil de poder detectarlas, ¿eh? Como cuando por vergüenza alguien se pone colorado, digamos, ahí hay una liberación básica de algún neurotransmisor que produce la vasodilatación esa correspondiente, ¿sí? Y por eso alguien se pone colorado, ¿sí? Van a tener las interacciones, entre las sustancias y los receptores, ¿eh? Estas sustancias pueden venir viajando por la sangre y llegan a los espacios sinápticos, a los lugares de los receptores, ¿sí? Entonces, acá, por supuesto que hay modulación, ¿eh? Y por último, tenemos enzimas que me pueden degradar al neurotransmisor o la sustancia, ¿eh? ¿Sí? Estas mismas sustancias difunden y se van, ¿sí? O lo otro que puede pasar es que sea recaptado por, en general, la terminal presináptica, ¿sí? La membrana presináptica suele tener lo que se llama bombas de recaptación, ¿sí? Hay algunas muy claritas, como ahora recién sus compañeros que mencionaba la serotonina, es una de los elementos que suelen provocar eso. Que no anda, ahí está. De la misma manera, los receptores tienen un ciclo que, digamos, se acercan a la membrana celular o al lugar donde se forman, entonces también tienen un ciclo de la vida, en un momento, como suelen ser proteicos, digamos, el retículo endomático rugoso suele formarlos, se suelen formar vesículas, esas vesículas llegan a la membrana y se funden con la membrana, digamos, expresando los receptores hacia generalmente la parte externa de esa membrana, ¿sí? Y en algún momento, por pinocitosis, lo que pasa con esos receptores de esa membrana es que se va haciendo un turnover o una renovación constante, ¿eh? Ustedes saben que uno de los gastos de energía más importantes es ese tipo de continuo renovación que se produce de las sustancias. El tipo 3, chicos, esto es para insulina y demás, esto no, la verdad que no tiene sentido explicarlo ahora, ¿sí? Y acá tienen lo que son los intranucleares. Como decía, son sustancias que tienen que ser muy liposolubles para poder acceder a dentro de la célula. Me imagino que es alguien que, disculpen, me acabo de asistir, ¿sí? Estamos terminando ya la clase. Bien,
Entonces, un ratito, ¿sí? Y acá van a ver lo que estuvimos hablando hace un ratito, ¿sí? De los que son los gráficos. Nada más que acá, ustedes fíjense que los gráficos de farmacodinámica cambian con los que eran de farmacocinética, ¿sí? En los mismos gráficos, acá nosotros tenemos la respuesta y acá tenemos la concentración de drogas. Antes teníamos la concentración acá, ¿sí? Y el tiempo acá. ¿Está bien? Entonces, estos gráficos son de respuestas de, digamos, los receptores. Ejemplos de respuesta, contracción muscular. La cantidad de milímetros que se exige en el músculo, digamos, una forma de medir las respuestas. ¿Sí? Bien, y como generalmente esto, a medida que va aumentando la concentración, esto se hace tremendamente largas, ¿sí? Los científicos, que generalmente son buenos matemáticos, no como nosotros los médicos, que no tenemos idea de matemática, ¿sí? Lo que usan es el logaritmo. Y nos aparecen estas curvas, que tienen forma de S, ¿sí? Y que lo que hacen es resumir esto para que se pueda ver como corresponde, ¿sí? Si no, esto se vuelve muy prolongado. Entonces, van a ver que es exactamente la misma información, pero está expresada de diferente manera. ¿Sí? Entonces, como dijimos, nosotros tenemos lo que es la afinidad entre esa sustancia y el receptor, ¿sí? Y después tenemos la otra partecita, que es lo que se conoce como actividad intrínseca o eficacia de esa sustancia. O sea, si uniéndose al receptor produce una respuesta adecuada. ¿Sí? Bien. Entonces, Tengo generalmente, una pregunta. sí, ¿Y en qué se mide la respuesta? ¿En qué unidad? ¿O depende de la dependiendo de droga? la, ¿Cómo es? depende de la cantidad. Si vos medís la cantidad de sudor que te aparece, y bueno, lo medirás en mililitros o en alguna unidad de volumen. Si vos lo medís en, por ejemplo, la cantidad, por ejemplo, en el trabajo práctico vos tenés un trabajo sobre el que produce en el músculo, ¿sí? Y entonces la unidad va a ser de longitud, ¿está bien? La unidad va a cambiar en función de lo que vos estés midiendo, ¿sí? Del tipo de respuesta. Algunas se pueden medir, otras son, bueno, tienen nombres, ¿no? Inmedibles. Pero no es lo que corresponde. Bueno, ahora no me sale. Bien, chicos, explicando esto de nuevo, ¿sí? A medida que yo aumento la concentración de esa droga, que tiene actividad intrínseca, ¿sí? Va a producirse una respuesta mayor, ¿sí? En algún momento esa respuesta mayor llega al máximo. Por ejemplo, al músculo no lo podía cortar más. Y vos lo fuiste cortando, 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 y hasta que en un momento, listo, es lo máximo que se puede hacer. Más de eso, no se puede, ¿sí? Entonces, eso se llama eficacia máxima. ¿Está bien? Es aquella sustancia que se une al receptor y estimulándolo logra la este, eficacia máxima. A esto, cuando estamos hablando de estas sustancias que tienen las dos particularidades, se les llama agonistas. ¿Está? Me uno al receptor y produzco respuesta. Agonismo. ¿Está bien? Entonces, midiendo un poquito esto, ¿sí? Yo acá estoy midiendo, por ejemplo, la eficacia con la respuesta máxima. Cuando comparo dos sustancias que actúan sobre el mismo receptor, ¿sí? Y con menor concentración de una, logro que obtener la misma respuesta, ¿sí? Digo que esa sustancia es más potente que la otra. Por ejemplo, ¿sí? Yo uso dos analgésicos que actúan sobre el mismo receptor y me bloquean la enzima de la misma manera, ¿sí? Pero una lo hace con menor concentración, ese es más potente que el otro. En la jerga diaria, cuando hablamos de potencia, nosotros decimos, si este es más potente que el otro, pues mejora la eficacia. Y eso no es así. En farmacología, el término potencia tiene una, digamos, expresión distinta a la que usamos habitualmente. ¿Sí? Entonces, generalmente nosotros hablamos de que la aspirina es más potente como analgésica que el paracetamol, ¿sí? Sin embargo, los mecanismos de acción no son los mismos, por lo tanto, es incorrecto hablar de esa forma. ¿Sí? Será más eficaz.
pero no se puede. Bien, hablemos un poquitito lo otro, ¿sí? Es el hecho de lo que se llama antagonismo, ¿sí? Entonces, es una sustancia que va según el receptor, pero no produce respuesta. Es como aquel, ¿no? Del el perro viejo, ¿sí? Según el receptor, no produce respuesta, ¿eh? El perro viejo se acerca, sí, pero no produce respuesta y ni deja que otros produzcan la respuesta, ¿eh? Bien, esos son los antagonistas. ¿Está bien? Entonces, ustedes ven que cuando en los libros, hay algunos que lo explican muy bien y hay otros que no te lo explican muy bien. Y te muestran que los antagonistas te muestran una imagen así. Y te dicen acá tiene antagonismo. Y vos decís, pero ¿cómo? Se está produciendo respuesta. Lo que pasa es que en el gráfico me están mostrando la respuesta que produce, ¿sí?, el agonista en presencia del antagonista, ¿sí? Entonces, estos gráficos, ¿sí?, me están mostrando el agonismo, no el antagonismo. ¿Se entendió? Sí, sí. Un Bien. perro viejo, básicamente. Claro, exactamente. ¿Sí? Profe, Entonces, sí, ¿puede explicar de nuevo lo que era antagonista y agonista? O sea, el antagonista se une al receptor y no produce respuesta. exactamente. Y Y el agonista se une y produce respuesta. bien, genial. Perfecto. Bien. Ustedes trabajen sobre esto, digamos. Generalmente nosotros vamos aumentando la concentración del antagonismo, ¿sí? Y entonces el agonista va corriendo su, digamos, gráfico, hacia la derecha. Es lo que están viendo acá, ¿sí? Entonces, yo aumento la concentración del antagonista, pero el agonista me produce la respuesta máxima, ¿sí? Pero tardando cada vez, tenía que tener más concentración, ¿sí?, para poder llegar al efecto máximo. ¿Está bien? Entonces nosotros tenemos dos tipos de antagonismos. Uno que se llama competitivo, entonces tiene una afinidad por el receptor, pero en presencia de más cantidad de agonistas, ¿sí?, el receptor, digamos, libera al antagonista y se toma al agonista. ¿Está bien? Eso se llama antagonismo competitivo. ¿Está bien? Compite con el agonista, ¿sí? En los gráficos ustedes van a ver que llega el agonista, al efecto máximo, ¿sí? Pero cuando es un agonista, digamos, no competitivo, ¿sí? Me está dando bolilla, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tienen un agonista que no es competitivo, sino que se une al receptor y lo bloquea de forma irreversible, ¿sí? Y para que se produzca, digamos, la unión después de ese receptor, o sea, ese receptor no, de un receptor con el agonista, digamos, tiene que fabricarse otro receptor. Ese receptor va, digamos, como vimos, hace la mitosis y se termina destruyendo por encima de la célula. A eso se le llama antagonismo irreversible. Tiene algún tipo de unión de la sustancia con el receptor que hace que ese receptor quede inutilizado. Generalmente las células no tienen un receptor, ¿sí? Digamos, se puede llegar a provocar algún tipo de respuesta por otras células, por otros receptores que no estén, eh, digamos, utilizados en ese momento por el antagonista. Entonces, ustedes van a ver que en presencia del antagonista competitivo, ¿sí?, a medida que aumenta la concentración de ese antagonismo competitivo, ¿sí?, el agonista no puede llegar al efecto máximo. A bajas dosis sí lo logra, pero, ¿sí?, a medida que va aumentando las dosis, el efecto va cayendo. ¿Está bien? Sí. Bien. Eso es para interpretación de gráficos, chicos. Esto es muy complejo de entenderlo, así que vamos a ver. Y básicamente ahí lo tenemos.
Esto es lo que es agonismo parcial, y la verdad que es bastante difícil. Esto, para entenderlo, el día que que estén en un libro, ustedes lo que tienen que hacer es poner una cantidad de receptores, por ejemplo, 10 receptores. Entonces dicen, ajá, al receptor 1 le pongo el agonista completo, digamos, y me ahorro cierta cantidad de respuesta, ¿sí? El receptor 2 le pongo otra sustancia que tenga menos y bueno, me va a dar el 80% de eso, entonces en vez de subir a 2, la respuesta me va a subir a 1.80. ¿Está bien? Y entonces de esta manera se van a dar cuenta que si ustedes ocupan más cantidad de receptores con el agonista que no es completo, y en algún momento ese agonista se va a volver antagonista, porque van a ver que no llega al efecto máximo, ¿sí? Que llegaría con el agonista correspondiente, ¿sí? Entonces, a dosis bajas, yo sumo, ¿sí? Y a dosis alta de esa sustancia me va a aparecer como un antagonista competitivo, ¿sí? Bien, no los vuelvo más locos, los dejo tranquilos. La primera parte entonces de la clase estuvimos hablando principalmente de todo lo que era de las farmacocinéticas, ¿sí? Como les dije, dentro de 15 días hacemos un nuevo encuentro, el lunes o el martes de la semana correspondiente a médica, y charlamos. Hoy llegamos hasta acá. Esta clase grabada, ya la voy a grabar, y vamos a tratar de ponerla en algún lugar que todos la puedan ver para los que quieran tratarla, ¿sí? Bueno, les dejo un Listo. saludo. Eh, No, Mario, si se te complica, escúchame, si se te complica, mandalo a los grupos tuyos que nosotros sí, los hacemos llegar. perfecto, Si ayer perfecto. llegaron perfecto las clases.